Tzedek, tzedek, tzedek teudo. Tzedek, tzedek, tzedek teudo. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Carlo Toniato en su sección Justicia, Justicia, Perseguirás. ¿Qué tal, Carlo? Todo bien, Jorge, gracias y un saludo muy especial a los oyentes. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje, el doctor Nick Martin, y en una situación que yo creo que hay poca gente en España de la cual se es consciente, porque uno ha oído hablar, especialmente en el Mediterráneo, de cuando llegan refugiados pues por mar, se los desvía, el tema de Lampedusa en Italia, en el norte de África, saliendo hacia las costas españolas, etcétera, pero a veces no somos conscientes de algo que está pasando de características similares o peores, incluso en lugares considerados tan civilizados como es Australia. Y de esto vamos a hablar, ¿no? Sí, sí, Jorge, pues eso es un caso que fue llevado a mi atención cuando publiqué una compilación en el 2020 sobre los justos en las migraciones internacionales y uno de los autores de un capítulo eh, estuvo hablando del papel que los médicos en Australia tuvieron para resistir la política del Estado australiano frente a los refugiados que llegaban a Australia en bote y tuvieron un tratamiento bastante indigno por parte de las autoridades. Ahora bien, y entonces hoy hablaremos de este caso y hablaremos en el marco de eso de un médico en particular cuyo perfil podría ser interesante para nuestros oyentes. Como todos saben, Australia, o pues no todos, pues Australia ha sido un país de inmigración, y eso sí lo sabemos, pero en las últimas 2 décadas en particular ha sido criticada por el tratamiento que Australia le ha dado a los solicitantes de asilo que han intentado llegar a ella por mar. A comienzo del 2000 y sucesivamente a partir de 2012, los ha llevado a unos centros de procesamiento en 3 islas del Océano Pacífico. Entonces, estas personas que llegaban desde Afganistán, de Pakistán, de África, con la esperanza de llegar a Australia y quizá estar reconectada con familiares o con parte de comunidades que estaban viviendo allá, se vieron llevadas en el medio del Pacífico a estas islitas, la isla de Nauru, de Manus y de Navidad. Y a partir del 2013 se le negó a esos solicitantes de asilo su reasentamiento a Australia, lo cual los dejó suspendidos en una condición de limbo, sin futuro y sin esperanza en esas islitas. Ahora bien, los médicos australianos han jugado un papel importante para intentar de concientizar el público sobre el impacto que esos centros de detención para los inmigrantes han tenido sobre la salud de los refugiados. Recordémonos que hay esos centros de procesamiento y de detención en esas islitas y hubo también centros de detención de los inmigrantes adentro de Australia. A comienzo del 2000, por ejemplo, los profesionales de la salud rindieron testimonio frente a la Comisión para los Derechos Humanos y las Iguales Oportunidades sobre las condiciones de los niños en esos centros de detención y las graves consecuencias de su detención sobre su salud mental. Dicha presión llevó a que el gobierno liberara a finales de 2005 a los niños y a sus padres de los centros de detención en territorio australiano. Sucesivamente, unos años después, en 2010, el psiquiatra Patrick McGorry
fue nombrado australiano del año y denunció a los centros de detención para inmigrantes como, y entre comillas cito, fábricas de enfermedades y desórdenes mentales, cierro comillas. En 2014, la Comisión Australiana para los Derechos Humanos publicó un reporte titulado Los niños olvidados, usando los testimonios de los profesionales médicos australianos y compilando los efectos sobre la salud física y mental de los niños retenidos en los centros de detención de la isla Navidad, de Manus y de Nauru. Por su parte, el psiquiatra Peter Young, director para la salud mental de los Servicios Médicos y de Salud Internacional, una organización que estuvo a cargo de los servicios de salud en todo el sistema australiano de detención de los inmigrados, dio una entrevista en la cual denunció que se estaban deliberadamente torturando los solicitantes de asilos en dichos centros, entonces torturando psicológicamente. Importantes pediatras como el doctor David Isaacs, que dirigía una clínica para refugiados en Sydney, denunció las condiciones de trauma bajo las cuales estaban los niños refugiados en Nauru, con casos de suicidios y autolesiones. Hubo casos en los cuales unos niños se cosieron sus labios como forma de autolesión. Entonces, casos que movieron bastante profundamente la opinión pública australiana, aun si, digamos, a veces esos efectos tienen unos impactos un poco pasajeros. En otros casos, unos médicos y hospital hospitalario australianos se rehusaron a que los agentes de inmigración devolvieran a Nauru a niños bajo su cuidado, obligando así a las autoridades a reunirlos en territorio australiano con sus padres. O sea, ahí otra vez, las acciones de unas personas logran de alguna forma doblar un sistema que claramente estaba produciendo unos efectos muy dañinos sobre la humanidad de estas personas. En unas ocasiones, unos médicos motivaron su determinación a cumplir con sus obligaciones éticas a la luz del papel dramático de complicidad que una parte de la profesión médica en Europa tuvo durante la Shoah. Y eso también es otro elemento interesante para poner ahí bajo nuestra consideración, porque, digamos, la memoria puede tener un efecto catalizador para generar, para desprender acciones éticas en nuestro presente. Ahora bien, es en este contexto que quisiera hoy referirme en particular a la figura de uno de estos médicos, el doctor Nick Martin, a quien en el 2019 se le otorgó el Premio Internacional Blueprint para la denuncia. El doctor Martin es un británico que se formó en la profesión médica en el Reino Unido, ejerció como cirujano, lieutenant commander, no sé, en español, teniente comandante, no sé cómo se traduciría, en la Armada Real Británica. Trabajó como médico y cirujano en un submarino nuclear, participó en la Segunda Guerra del Golfo y sucesivamente prestó su servicio en Afganistán y actualmente vive en Australia. Ahora bien, en 2016-2017 fue contratado como médico senior por el gobierno australiano para asistir a los refugiados que Australia había enviado allá lejos hacia un centro de procesamiento en la isla de Nauru. Uno de los elementos interesantes de esta historia, y las coincidencias, si queremos, de la historia, es que el abuelo del doctor Martin, el doctor Bernard Quinn, había sido estacionado en Nauru durante la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los médicos occidentales que decidieron quedarse atrás
para continuar a cuidar a los habitantes de la isla cuando los japoneses estaban llegando y entonces las fuerzas norteamericanas y aliadas tuvieron que salir de la isla. En 1943, el abuelo fue decapitado por los invasores japoneses, pero los habitantes de la isla continuaron a venerar su nombre, tanto que algunos isleños hoy en día aún cargan el nombre de Queen en su honor. Estar de regreso a Nauru, por ende, fue para el doctor Martin una manera para quizás honrar el nombre de su abuelo. Poco sabía cuando empezó esa labor que terminaría honrándolo de manera muy diferente a lo esperado. En 2017, después de varios meses de servicio en la isla, denunció públicamente frente a los medios australianos las condiciones de descuido y falta de atención médica bajo las cuales se hacían vivir los refugiados en Nauru, demorando peligrosamente, a veces por meses, su desplazamiento a Australia para diagnósticos y tratamiento médicos, incluido en el caso de pacientes que padecían cáncer o cálculos renales. Hay un caso de una persona con cálculos renales que hicieron esperar 18 meses antes de cuidarlo como, pues, como uno hubiera esperado. En una ocasión, a un paciente afgano con un cáncer terminal se le demoró su traslado a Australia para que pudiera recibir su tratamiento paliativo, pero también para morir rodeado por miembros de su comunidad Azaraji, que se haría cargo de llevar a cabo adecuadamente su ritual fúnebre después de su muerte. Finalmente, las autoridades australianas propusieron de trasladarlo a Taiwán, donde hubiera muerto en total soledad. En su denuncia frente a los medios australianos, el doctor Martin resaltó el papel que la Fuerza de Frontera de Australia, the Australian Border Patrol, jugaba en esas demoras y dio a conocer un correo de su superior en el cual admitía que se negaría una asistencia a los refugiados a la par con los australianos. En sus diarios de Nauru, el doctor Martin describió la cotidianidad de las estructuras médicas en Nauru y de la asistencia a los refugiados, condiciones peores a las que él había sido testigo durante su servicio militar en Afganistán con las fuerzas británicas. Cuando llegó a la isla, el doctor Martin hasta encontró que a los refugiados se les refería con el número del bote con los cual habían llegado. Y él se opuso a eso y cuando la cosa interesante es que después de haber vehementemente criticado eso, la gente empezó a ajustar su práctica lingüística de referirse a los pacientes. Entonces, eso es extremadamente interesante porque nos muestra cómo así en esas cosas que son pequeñas pero cuya relevancia es enorme, las personas pueden tener algunos efectos. En los diarios, el doctor Martin habló también de los vínculos bajo los cuales tenía que obrar el personal médico y de las presiones bajo las cuales estaban para no abogar proactivamente en defensa de la salud de sus pacientes. Tampoco a los médicos se les permitía hablarle al público de las condiciones padecidas por los refugiados en la isla, porque eso implicaría una violación de la cláusula de confidencialidad que se le había hecho firmar por parte de la Fuerza de Frontera Australiana y que lo expondría potencialmente al castigo de la cárcel si hubieran violado esa cláusula. Aún así, el doctor Martin llegó a denunciar públicamente lo que había observado en la isla. Habló del sistema bajo el cual habían sido sometidos los refugiados como, y cito entre comillas, antitéticos a la ética médica que hicieron. Una farsa continua
dice él, en términos de derechos humanos, destinada a cultivar la desesperación no solamente entre los refugiados, sino también entre el personal que trabajaba con ellos y que paulatinamente iba perdiendo la esperanza de que las cosas pudieran hacerse de manera más humana. En otras palabras, estaban progresivamente inducidos a normalizar pues la situación que habían encontrado y que no estaba bien. Ese sistema rompía a los refugiados en el curso de unos pocos meses. Y cuando digo romper, estoy citando las palabras del doctor Martin. Los condenaba a la resignación y a la pérdida de cualquier esperanza. Y todo el personal en ese centro sentía que terminaba teniendo solamente el propósito doble de impedir a las personas de quitarse la vida y de evitar que cualquier información comprometedora saliera de la isla, lo cual parece una cosa absolutamente choqueante. Entre continuar a observar el declino de sus pacientes y arriesgarse a quedar deportado de la isla por denunciar la situación y quizás estar objeto de procesos judiciales en Australia, el doctor Martin concluyó que tenía una obligación, si no legal, al menos moral, de no quedarse en silencio de testigo de otras muertes más por falta de intervención. Australia, anotó el doctor Martin, y acá cito, les robó a esa gente 4 años de su vida y los redujeron a números. Para muchos, lo peor fue que al menos en una cárcel uno sabe de qué crimen está condenado y qué castigo lo espera. Pedir asilo no era un crimen y aún así la detención parecía ser indefinida. Y acá cierro las comillas. Consciente de los riesgos que implicaría su denuncia pública, el doctor Martin decidió, junto con su familia, a proceder. Y así dio entrevista en ABC, en la cadena de televisión australiana y en BuzzFeed, y se abrió el otro vaso de Pandora. Esa sería la única cosa justa, él dijo sucesivamente, que quedaba por hacer. Y acá cito, ¿cómo hubiera podido mirar en los ojos a mis hijos en unos años si no lo hubiera hecho? Ahora bien, para concluir, como hemos visto en diferentes casos en el curso de este programa, no se requieren gestos de extremo heroísmo en defensa de la dignidad humana. Se requiere que tantas personas, tanto en el marco de la sociedad civil como en las instituciones, se resistan a ser indiferentes al sufrimiento de otros, seres humanos, y se les atraviesen a sistemas perversos que a veces por diseño y a veces de manera no programada terminan pisoteando su humanidad. Ahora bien, ese caso es extremadamente interesante porque en Europa algunos miran al ejemplo, al modelo australiano como un modelo por seguir para defender a la fortaleza Europa de de la llegada de migrantes desde el norte de África y desde Asia. Y por eso en Europa se ha pensado la posibilidad, así como en el caso australiano, de tener centros de procesamiento offshore en África, en Tunisia, en Libia, en otras partes, donde el problema pudiera quedar lejos de los ojos de los observadores europeos. La, el ejemplo del doctor Martin y de una parte de la comunidad médica australiana, pues una buena parte de la comunidad médica australiana, de una parte de la sociedad civil australiana, nos muestra que en la medida en la cual Europa tome esa vía,
será extremadamente importante seguir el ejemplo de estas figuras para evitar que acá también continúe a violarse la dignidad y la humanidad de todas estas personas. Bueno, sin duda es un ejemplo, es una advertencia, porque si en un país que consideramos de muy occidental, vinculado a la cultura europea, aunque esté en el continente asiático, en Oceanía, perdón, eh, pues se produce este tipo de situaciones, pues hay que tener mucho cuidado porque nadie está a salvo de deshumanizarse, ¿no? Esa es la gran lección, que incluso en las sociedades en las con mejores niveles de educación, con una situación económica tranquila, etcétera, sin amenazas bélicas, pues la gente también puede entrar en una espiral de que no le importe lo que está viendo a su alrededor. Y eso es algo que es el peor de los caminos que se pueden elegir. Así que muchas gracias, Carlo Toniato, por habernos hablado de este caso que yo personalmente desconocía, no solamente al doctor Nick Martin, sino esta situación de las detenciones en Australia. Hasta la próxima, cuando puedas. Un saludo, Jorge, y un saludo nuevamente a los oyentes. Gracias. Tadak, tadak, dear dog. Tadak, 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 dear dog.